estamos escuchando. Protejamos la vida, amigo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Territorios Resilientes. Hoy hablaremos de la vinculación de la gestión de riesgos en los procesos de aglomeraciones de público. Es propio de los grandes centros urbanos, como es el caso de Bogotá, la existencia de diferentes espacios de encuentro para sus pobladores, con fines de esparcimiento, culto, comercio, actividades culturales, académicas, políticas, entre muchas otras. Yo creo que Bogotá es tal vez la ciudad del país que más sabe y disfruta y se ha apropiado del espectáculo público. Yo creo que aquí hay ya varias generaciones de bogotanos y bogotanas que se han educado y se han formado ciudadanamente en la apropiación del espacio público desde el arte y la cultura. Festivales como Rock al Parque cumplen ya 21 años en este 2015, pues son una demostración de la capacidad que tiene la ciudad de afrontar grandes retos, pero además de los festivales públicos hay una gran emergencia de festivales privados que han crecido en los últimos años y que hoy pues cada semana prácticamente hay un concierto o hay un evento masivo en la ciudad. Yo creo que es una ciudad que se ha abierto al espectáculo. Solamente en el 2014 Bogotá recaudó casi 10.000 millones de pesos por la contribución para fiscal de la ley del espectáculo público, lo que implica que en Bogotá se compraron por encima de los 72.000 pesos más de 100.000 millones de pesos en boletería, lo que quiere decir que hay una sociedad que ve cómo crece la industria cultural. Y yo creo que eso es un buen signo de una ciudad que primero se ha abierto al disfrute de la cultura, porque también ha generado los mecanismos de seguridad, de cuidado y de protección de la gente que asiste a esos espacios. Bogotá, la capital del país, una ciudad con más de 9 millones de habitantes donde se realizan en promedio 850 eventos masivos cada año, entre los que se encuentran eventos religiosos, conciertos y eventos deportivos, a los cuales asisten aproximadamente 8.120.000 personas, además de tener cerca de 20 teatros, 250 centros comerciales y zonas de bares y restaurantes en las 20 localidades que permanentemente aglomeran un alto porcentaje de la población que habita la capital. Bogotá ofrece diferentes espectáculos para todos los gustos. Ahora conoceremos las diferentes perspectivas de empresarios y de comunidades frente al tema. La experiencia que tenemos es desarrollar todo tipo de espectáculos masivos, desde los pequeños, tipo un teatro para capacidad de 1.300 personas, hasta espectáculos de gran formato, donde hemos tenido afluencias de público de alrededor de 50.000 personas. Los espectáculos son imposibles de predecir cuál va a ser su resultado real. Hay casos en los que uno planea un espectáculo para 5.000 personas, pero si van a llegar 8.000, debo tener una libertad para poder ampliar los recursos y adaptarme. Y en casos donde planeo un concierto para 30.000, en el que me llegan 10.000, replantear esos recursos para poder ahorrar dinero y que todo el mundo de todas maneras esté bajo estrictas normas de seguridad. Estamos el día de hoy para conocer y acercarnos un poco más a la percepción que tiene la comunidad frente al tema de aglomeraciones, cómo impacta a su sector. ¿Cuál es su percepción como comunidad frente a la organización y la seguridad de los eventos que se realizan acá en la localidad? Nuestra percepción que tenemos en cuanto a organización para los eventos nos parece que son muy buenas cuando son manejadas desde lo adentro, pero hacia lo afuera, la verdad perdemos esa capacidad de riesgo, perdemos esa capacidad de seguridad y pues hay 3 anillos, hay veces son 3 anillos sobre el Estadio El Campín y sobre el Coliseo El Campín jamás han existido anillos, pero sí tenemos claro de que más allá de ese anillo es donde se empiezan los problemas que tenemos sobre este territorio. Protejamos la vida, amigo. El día de hoy nos acompaña un líder del sector de galerías. En los eventos en los que usted se ha encontrado, conciertos, otro tipo de eventos más de aglomeraciones, ¿cómo se ha sentido y cómo ve esa parte de seguridad y de organización de los eventos de aglomeración? Sí, el evento como tal está bien organizado, son muy profesionales. Se ha venido trabajando esa temática a nivel de IDIGER, a nivel de gobierno local y a gobierno de la Alcaldía Mayor.
Entonces, en ese aspecto está muy bien organizado, pero por eso le digo, 5 horas antes del evento está bien, pero tiempo atrás se nos aglomera acá desde la noche anterior los jóvenes, los muchachos, y por esta zona, por este sector, es un problema tremendo. Protejamos la vida, amigo. Cuando usted quiere hacer eventos masivos, es importante que tenga en cuenta los protocolos y las normas establecidas para que este evento se desarrolle con seguridad. Preguntémosle ahora a los expertos acerca de los avances jurídicos y las diferentes miradas que se tienen frente a este tema. Protejamos la vida, amigo. Protejamos la vida, amigo. Estamos en Territorios Resilientes. Hoy estamos hablando de la vinculación de la gestión de riesgos en los procesos de aglomeraciones de público. Por eso hoy nos acompañan varios expertos. Tenemos a Wilfredo Ospina, ingeniero industrial, especialista en logística y gerencia de proyectos con experiencia de más de 20 años en aglomeraciones de público. También nos acompaña Raúl Gamarra de Fenalco, gerente comercial y gremial de Fenalco. Y tenemos a Joan Manuel Redondo, postdoctor en modelamiento y análisis de sistemas complejos, doctor en ingeniería automática y docente investigador de la Universidad Sergio Arboleda. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Wilfredo, queremos empezar contigo. Cuéntanos, a partir de tu experiencia, ¿cuál es el balance o cuáles han sido, digamos, los caminos que ha tenido que recorrer el tema de aglomeraciones, tanto en el distrito y el tema con el público? Desde los años 90, las aglomeraciones de público han tenido un avance muy importante, sobre todo enfocado al desarrollo de procedimientos seguros enmarcados en un plan de emergencia, que tiene recursos, que tiene personas, que tiene actividades varias, para que todas las entidades y los organizadores puedan interrelacionarse en un equipo de trabajo para hacer una actividad segura. Con respecto al público, el público ha tenido un mejoramiento también muy importante, ya que ha entendido la importancia de tener un orden en la entrada, un orden en la salida, comportarse, una corresponsabilidad que, de hecho, de acuerdo a las normas vigentes en gestión de riesgo, hay un actor muy importante que es la comunidad y el público en este caso, y esa corresponsabilidad es muy importante, y el público ha logrado generar esa corresponsabilidad en las aglomeraciones de público. Raúl, ¿qué acciones ha implementado desde Fenalco para la gestión de riesgos en centros comerciales? Bueno, en la Federación entendemos la responsabilidad social que se tiene al tener agremiados a los grandes formatos, y lo que hemos hecho es generar los espacios para que con las autoridades, por supuesto con IDIGER, tengan esa retroalimentación de la normatividad, esos espacios donde puedan aclarar sus preguntas, sus inquietudes, y básicamente eso es lo que hemos hecho, y solidarizarnos, sensibilizarlos también cuando las autoridades proponen algunas actividades para sensibilizar al público que asiste a los grandes formatos. ¿Cómo está contribuyendo la academia al tema de gestión de riesgos en aglomeraciones de público? Bueno, actualmente las universidades realizan un sinnúmero de actividades, pero 2 funciones sociales les son fundamentales. Primero, el de la formación, y el segundo, el de la investigación. Y desde el punto de vista de la investigación, se han realizado los principales aportes para la gestión del riesgo en términos muy generales. En términos de formación todavía tenemos debilidad, no tenemos programas de pregrado formales ni de posgrado, y comienzan a implementarse los primeros cursillos y diplomados que están orientados a la gestión del riesgo. Pero yendo muy al caso específico de las aglomeraciones, actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en lo que se denomina la capacidad de evacuación y los tiempos de evacuación, que, aprovechando la conjetura que tenemos acá a Fenalco, es bastante interesante porque, por ejemplo, en un centro comercial uno piensa, ¿cuál es la capacidad de ocupación del lugar? Pero cuando estás pensando en términos de gestión del riesgo, te preguntas, ¿cuál es la capacidad de evacuación real? O sea, no es cuánta gente le puedo meter, sino en caso de un incidente, cuánta gente puedo sacar. Y eso es algo de lo que ha hablado el distrito a través de sus entidades desde hace muchos años. Y nosotros actualmente comenzamos a darnos cuenta de que hay dificultades alrededor de esto, porque no se ha incluido en las fórmulas y en los modelamientos, digamos, de estos sistemas,
las variables tiempo y la variable o un concepto que nosotros denominamos el concepto de sinergia. Explico el primero rápidamente. Quisiéramos saber en el momento de un plan de emergencia o de contingencia, cuál es el timing de las acciones, cuál es el timing de las decisiones, cuál es el timing de los controles, cuál es el timing de las resoluciones que hemos de establecer. Y como estoy confundiendo al público con la palabra timing, lo que debo decir es, claro, el timing es la inclusión del tiempo, en qué momento lo hago, cuándo lo hago. No solamente saber qué hacer, sino cuándo lo haces para que las acciones sean más efectivas, cuándo lo haces para que el costo-beneficio sea mejor, cuándo lo haces. Es una buena pregunta. Ahora, la inclusión del concepto de sinergia, y espero no extenderme mucho en eso, dice que cuando las personas están juntas, no es la suma de ellas solamente, sino que pueden ser más que ellas o menos que ellas, y a eso se le denomina sinergia. Las sinergias positivas en ese sentido, y pensando en la gestión del riesgo, tendrían que ver que en el momento de una emergencia, qué bonito sería que las instituciones supieran cómo agruparse de tal manera que generaran sinergias positivas, de tal manera que sus acciones fuesen más eficientes, mucho mejores desempeñadas. Y nosotros investigamos en eso. Es una investigación que vincula temas de modelamiento matemático, pero que también vincula temas de gestión. ¿Qué acciones podríamos implementar para que la ciudadanía se sensibilice acerca de la importancia de la gestión de riesgos? Pienso que algo muy importante es que desde el colegio todos nosotros podamos aprender qué es una aglomeración de público y antes, qué es la gestión de riesgo. Eso sucede mucho en otros países, Oriente, Japón, China, en donde desde muy pequeños están aprendiendo y arraigan ese concepto. Con base en eso, cuando esas personas llegan a una aglomeración de público, pueden comportarse de una manera diferente y entender que son parte de una actividad que puede tener riesgos, el riesgo nunca va a ser cero, pero se van a comportar de una manera diferente. Eso a nivel del colegio. A nivel de la universidad también, y sobre todo como estaba hablando ahorita Joan, es muy importante poder generar investigación, generar conocimiento. ¿Para qué? Para que eso se multiplique tanto a nivel de la academia, hacia arriba, universidad, doctorados, especializaciones y demás, pero también hacia atrás. Reitero otra vez, desde el colegio nosotros tenemos que aprender cómo comportarnos en una aglomeración, qué actividades, qué acciones, qué es pánico, qué es miedo. Todos tenemos miedo y eso nos mantiene vivos, pero el pánico es un nivel superior del miedo y en ese momento no coordinamos y para eso debemos entender y practicar. De ahí viene también, ya para finalizar, el tema de los ejercicios, poder hacer simulacros para que todos nosotros podamos practicar qué acciones son seguras, qué actividades son las más adecuadas y que las entidades, en este caso del distrito, en cabeza de IDIGER, puedan tener un accionar mucho más efectivo. Yo creo que se me adelantó. Qué pena. Porque estamos totalmente de acuerdo. Realmente recuerdo varios ejercicios que ha hecho IDIGER y en los cuales nosotros hemos tratado de sensibilizar a nuestros afiliados para que participen, pero esos son escenarios en donde hay muchas variables que se conjugan y que no necesariamente van en la misma dirección. Concretamente es cuando yo sensibilizo un espacio, un área que está diseñada concretamente para hacer compras, donde está ese mundo del comercio y de las metas de ventas de todas las empresas, pues no van muy en línea con sensibilizaciones como evacúe. Sin embargo, muchos de ellos hacen esfuerzos y se suman, ¿no? Pero ¿en qué estoy muy de acuerdo? Pegado a esas jornadas, también muchas veces nos han ofrecido videos para sensibilizar a los visitantes de esos espacios. Qué bueno empezar desde la academia en todo sentido, como lo mencionó, desde pequeños hasta la universidad, posgrados y demás, porque ahí claramente sería un escenario ideal para esa sensibilización. Cuando yo estoy ya en el sitio, voy a otra cosa. Cuando cada uno de nosotros estamos visitando particularmente cualquier gran formato, seguro vamos a comprar. La sensibilización, la efectividad, de pronto habría que evaluarla, qué tanto le llegamos a ese público. Entonces, de pronto el escenario ideal sería ese espacio académico. Doctor Joan, ¿algo que agregar? Hay un desafío por parte de las facultades de educación para generar
mecanismos, no solamente de educación a los niveles más elementales en el colegio y en otros que forman parte de la educación formal, sino también de educación ciudadana, que es algo que el distrito conoce. ¿Cuáles serían las acciones también a desarrollar para que esas aglomeraciones que se llevan a cabo en Bogotá sean cada vez más seguras? Muy bien. Pienso yo que unificar procedimientos entre las entidades que regulan las aglomeraciones y los que hacen las aglomeraciones. Saber qué procedimiento se sigue, en qué momento entra cada actor, cuál es el timing, como explicó Joan, cuáles son los tiempos, qué recursos existen, poder hacer una cuantificación adecuada de recursos, entender la masa de público, hacer un análisis de tiempos de evacuación, tiempos de ingreso. El ingreso normalmente es más amplio que la evacuación y se cree a veces equivocadamente que si las personas ingresan a un lugar, también pueden salir de ese lugar. No, el tiempo es aproximadamente unas 6 veces más que el tiempo de evacuación. Principalmente pensaría que se puede hacer eso para poder interconectarnos todos como en un solo grupo o equipo de trabajo enfocado a las aglomeraciones de público. Bueno, tengo presente dos. Siempre es conveniente tratar de llevar la normatividad a reducir a su mínima expresión la discrecionalidad del funcionario. Eso, parándome en la esquina de los que tienen que cumplir con las normas, siempre es complejo cuando existe esa discrecionalidad. Sabemos, por toda la experiencia, que es imposible definitivamente acabar con la discrecionalidad, pero sí se puede reducir a su mínima expresión en la manera en que yo describo en la parte normativa lo más que pueda, llego al máximo detalle. Y lo otro, por supuesto, es que se fortalezcan los grupos de acompañamiento para el cumplimiento de las normas, puntualmente para los planes de emergencia. Sería muy importante fortalecer aún más ese grupo que acompaña para que el vigilado, digámoslo así, sienta esa ayuda. Bueno, en esta época de fútbol, qué pena hablar un poquito de jugadores que son increíbles, pero si me pusieran a marcar a Messi, yo diría, no, espera, ¿cómo lo han hecho otros? No solamente que me paren ahí y me digan, defiéndalo, sino cómo lo han hecho otros. Pero para eso yo pondría un observador que me dijera por dónde se mueve y cómo lo hace y cómo lo han definido en otra época. En otras palabras, nuestro sistema de gestión del riesgo con un observatorio que nos dijera cómo han ocurrido las cosas, cómo en otras épocas han sido exitosas y cómo no, y que entonces nosotros pudiéramos tomar datos de ahí para las emergencias futuras. Pero eso debería desempeñarlo el que tuviese el tiempo para hacer análisis de esos datos y convertirlos en información, es decir, la universidad, la academia. Debemos incluir dentro del sistema de gestión del riesgo la universidad para fortalecer y conformar un observatorio. Bueno, son muchas las inquietudes, el balance, los retos y los aprendizajes que tenemos en el tema de aglomeraciones de público. Y sin duda el distrito, el sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático ha venido avanzando en una normatividad y unos protocolos definidos. Pero también es importante que la ciudadanía, los y las ciudadanas también puedan regular el comportamiento que tienen cuando asisten a espacios de aglomeración de público. Es decir, conocer los riesgos y prepararnos para ellos. Protejamos la vida, amigo. Protejamos la vida, amigo. Ahora conoceremos las diferentes acciones que viene adelantando el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para que la ciudadanía esté cada vez más segura de poder asistir a espacios con aglomeraciones de público. Venga, les cuento lo que estamos haciendo desde la Bogotá Humana para reducir los riesgos por concentraciones o aglomeraciones de público. Lo primero es que mejoramos y adoptamos una normatividad que realmente dé cuenta de las complejidades de cada uno de estos eventos. Hemos trabajado en el tema de facilitar los procedimientos y los trámites para acceder a los permisos que se requieren para aglomeraciones, garantizando siempre el tema de la seguridad humana.
Hemos trabajado bastante en el tema de la capacitación, la información y la divulgación pública para garantizar que todos los que participamos en estos eventos de aglomeraciones, tanto empresarios como público, espectadores, como vecinos, estemos enterados de estos tipos de trámites que se requieren y mejorar las condiciones de seguridad en cada uno de ellos. Y hemos trabajado en un tema muy importante que es el fortalecimiento de lo público, creando una logística pública distrital. Todos estos elementos van todos encaminados a que hoy, que en Bogotá todos los días con múltiples eventos que se realizan de manera ocasional o permanente sean seguros. Las aglomeraciones cuentan con normas y con protocolos que permiten prevenir y mitigar los diferentes riesgos en los lugares donde éstas se presentan. Bogotá como ciudad capital ha tenido un avance importante en el marco normativo respecto a las aglomeraciones de público que se presentan en esta ciudad, teniendo en cuenta que es la ciudad capital y que tenemos grandes concentraciones de personas a diario. Es así como entonces se creó el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público a través del Acuerdo 424 de 2009 del Consejo de Bogotá. Este sistema de gestión de aglomeraciones de público posteriormente fue reglamentado en el decreto 599 de 2013, el cual creó la ventanilla única para la gestión de aglomeraciones de público, que en la actualidad es el SUGA. Los beneficios que le trae a los organizadores de los eventos radicar en SUGA es que todos los procedimientos se hacen por medio de esa ventanilla virtual. Es válido aclarar que el SUGA es una herramienta tecnológica que le permite a los organizadores hacer toda la radicación de la elaboración del plan de emergencia, los anexos técnicos y los documentos administrativos, cargarlos dentro de esa plataforma sin necesidad de que tengan que ir en cada una de las entidades radicándolo independientemente. Nuestra función acá y en todos los eventos que se programen a nivel de distrito es básicamente la verificación de condiciones de seguridad, en las cuales revisamos y verificamos las vías de salida, tarimas, las instalaciones eléctricas, ubicación de los recursos de seguridad como extintores. Verificamos igualmente las instalaciones en su parte estructural, de que no exista ningún riesgo para los asistentes a cada uno de los eventos. En el IDIGEF no solamente asesoramos y evaluamos los planes de emergencia y contingencia, también acompañamos en los eventos desde los puestos de mando unificado, los PMUs, los cuales coordinamos y tomamos decisiones en conjunto con las otras entidades que conforman el sistema frente a la seguridad de los eventos y las aglomeraciones de público. Gracias por habernos acompañado en Territorios Resilientes. Recuerde, domingos 1 de la tarde, porque prepararnos es compromiso de todos. No es mañana, el clima está cambiando. No es mañana, la tierra te está hablando. No es mañana y no la estamos escuchando.